Muy buenos días, gracias por acompañarnos en un nuevo Facebook Live. Hoy nos acompaña el señor Julio Castilla, presidente de la Cámara de Comercio, a quien agradecemos estar con nosotros para conversar un poco sobre este año 2020, sobre lo que viene en cuanto a FMI y reformas estructurales y sobre expectativas del sector. Quizá, don Julio, si empezamos un poco por ahí, preguntarles sobre el acuerdo FMI que el gobierno de Carlos Alvarado tendrá que buscar pronto. ¿Qué esperaría usted de este acuerdo? Bueno, a ver, vemos como una señal positiva el acuerdo con el FMI por la señal de confianza que da al mercado exterior, porque parte de lo que nosotros tenemos que brindarle como país a los que nos prestan plata es confianza. Y el acuerdo con el FMI nos obliga a tomar ciertas acciones para buscar disminuir el déficit fiscal que estamos enfrentando. Entonces, bajo ese principio, estamos de acuerdo con el acuerdo con el FMI, pero también cuál es la propuesta que va a llevar el gobierno. Por eso nosotros hemos estado trabajando fuerte con propuestas bien respaldadas con datos de que no es necesario más impuestos. Ya en las familias ni las empresas pues aceptan más impuestos en este momento en que necesitamos ser competitivos en un mundo globalizado. Entonces ahí podemos hablar un poquito, porque OCDE, ahora que estamos en la OCDE y queremos entrar a jugar en las grandes ligas, en la OCDE tenemos un 43% de carga tributaria en los países de la OCDE, nosotros estamos con un 58%. Entonces más bien deberíamos, ¿cómo podemos incentivar y ayudar a las empresas a poder formalizarse e igualmente las que ya están formalizadas poder competir en un mercado globalizado? Ahora bien, don Julio, ¿existe otra opción que no sea acudir al FMI? Es que el problema de no acudir al FMI son las señales que estamos dando, como decía yo, al exterior. Ya vemos que Panamá le prestan plata al 2.3%, a nosotros nos están prestando al 8 y 9%. Entonces nosotros necesitamos, aparte que son fondos, 1.750 millones de dólares en tasas muy favorables, eso nos va a ayudar a dar la señal, como le decía, que vamos a tomar medidas estructurales y por eso ahí viene la presión nuestra. Ya en el 2018 el sector privado aceptó carga tributaria. Falta lo que es reforma de empleo público y gasto público. Y eso es lo que se tiene que concentrar el gobierno hoy en sus propuestas que vienen, donde cómo vamos a recortar en esas líneas. Y otras propuestas que nosotros hemos hecho en el área de reactivación económica, en fin, ya bajo una premisa muy importante que hemos hablado con el gobierno, que si nosotros somos solidarios con ellos en todo lo que tiene que ver en los protocolos y ser disciplinados, nos vamos a mantener abiertos, porque el país, un cierre como los que tuvimos, un martillazo más, no lo toleramos. Hoy todavía estamos con un 22% de desempleo. Necesitamos seguir dando condiciones de confianza para ver cómo podemos volver a traer gente y volver a reactivar la economía a las empresas. Una reforma al empleo público, un recorte al gasto. Podríamos decir, por lo menos en el caso de reforma al empleo público, que es la reforma estructural más importante que se tiene que hacer. Nosotros hicimos una propuesta con 22 puntos del PIB, que era inclusive superior a los 18 puntos, y con esta propuesta fuimos a la mesa de diálogo. Nosotros inclusive buscamos medidas potables. No ataquemos el tema del empleo público, que se despida gente, pero entonces dijimos, bueno, congelemos plazas. Desde el 2018 al 2020, se contrataron 4.000 personas de plazas congeladas. Entonces eliminemos esas 17.000 congeladas para que no se contrate gente y se busque eficiencia en lo que es el personal del Estado. Esas 17.000 plazas no toca seguridad, no toca salud y no toca educación. Son puestos que la gente podemos no tener que volverlas a traer. E igualmente, todo el que renuncia, el que se pensiona, el que sale del sector público no es sustituido. Y ahí calculábamos también que un 5 o 10%. Entonces, lograríamos, porque está el proyecto Cerrar de Otón. Entonces, el proyecto Cerrar que tiene Don Otón, lo que nosotros decíamos es, bueno, esto podría ayudar que si logro consolidar instituciones, muevo gente de una institución a otra, porque entonces quiero fortalecer Hacienda. Ejemplo, Hacienda hay que fortalecerla, buscar abogados que pueden quedar libres en una institución, que no veas que ya tengo que cerrar y pasarla a Hacienda para mejorar todo lo que tiene que ver con la recaudación
de impuestos. En fin, entonces esa fue una de las propuestas nuestras que hicimos en esa línea de lo que tiene que ver empleo público. Obviamente, ya sabemos que por reforma fiscal tenemos que acabar con todo lo que son los privilegios o todo lo que son convenciones colectivas. Ya inclusive acaba la Procuraduría de pronunciarse de que no es necesario. Entonces, tenemos que en esta crisis estamos sobre el 60% del PIB, se acabaron las convenciones colectivas y el tema del salario escolar, el impuesto de renta que tenemos que pagar nosotros en nuestros salarios. Entonces, por ahí vivan medidas que son potables, que logran tocar el empleo público y no estamos atacando ni buscando que se despida gente del aparato estatal. Claro. Usted mencionaba el recorte del gasto, el cual es muy importante. Sin embargo, mientras se discutían todos estos temas en la mesa de diálogo multisectorial, el gobierno apareció de un día para otro con una negociación de convención colectiva en el caso del MEP, que básicamente nadie conocía en realidad, ¿no? Y que incluía 4,000 personas más en la planilla estatal. ¿Cómo creer que el gobierno verdaderamente tiene una vocación de respeto al diálogo, una verdadera vocación de recorte del gasto público y que efectivamente quiere enfrentar este tema y no simplemente patear la bola para llegar al 2022 y dejar una especie de bomba fiscal al próximo gobierno? Sí, yo creo, saben, que el pueblo y el sector privado ha sido muy vehemente en que ya no podemos tolerar más impuestos. Entonces, no podemos pedirle a las familias ni a las empresas más impuestos si no tocamos el sector público, porque sabemos que ahí hay un exceso de gasto, más de 300 instituciones, entonces ahí hay que meterle mano. El gobierno no puede, y esa va a ser y esa ha sido una función inclusive de la Cámara de Comercio y los medios, ya vemos lo que sucedió, de ejercer presión para que realmente se tomen las medidas que hace años debe haber tomado el sector público. Hoy le toca a don Carlos Alvarado tener la valentía de llevarlas adelante, porque anteriormente no se hicieron. Entonces, esa es, digamos, la tarea que tenemos, sector privado, las cámaras, y ahí es algo muy importante, porque se habla de la evasión, nosotros estamos en contra de la evasión. Eso es comercio desleal, necesitamos buscar cómo mejorar la evasión, cómo mejorar el contrabando. 7 de cada 100 colones se van en contrabando y eso no son impuestos. ¿Cómo mejoramos la formalidad? Tenemos un 45% de personas que no se pueden formalizar. Nosotros no queremos satanizar la informalidad, no, es que no se pueden formalizar, es muy caro ser formal en este país. Y si usted es un profesional independiente, todavía le sale más caro buscar formalizarse. Entonces necesitamos dar condiciones que realmente reactiven la economía y generen trabajo, que es lo que estamos necesitando hoy como costarricenses. Entonces, volver con una propuesta como la que inicialmente presentó el gobierno para ir a negociar con el FMI es inaceptable ya. Yo creo que ellos lo han entendido y por eso nosotros le hemos sido muy claros al presidente. Entienda, señor presidente, este país ya no puede tolerar más impuestos. Ahora, don Julio, este año que viene, y lo digo porque ya nos queda solo un mes de este 2020, de este complicado 2020, es un año electoral. Inicialmente Carlos Alvarado tendrá 8 meses para mover la agenda legislativa con sesiones extraordinarias, pero ¿qué tan comprometidos podrían estar los partidos con una agenda país, con una agenda de reforma estructural cuando las elecciones políticas, las elecciones presidenciales están a la vuelta de la esquina? Sí, bueno, ahora entramos en un periodo atípico que nunca se ha dado, creo que en la historia de nuestro país, y es que el Poder Ejecutivo controla los proyectos que se envían a la Asamblea Legislativa. Son 8 meses que los proyectos, entonces, ¿en qué estamos nosotros, por ejemplo, como Cámara de Comercio? Presionando a don Carlos y a su equipo económico que presente proyectos que nosotros tenemos ahí, inclusive ya algunos son proyectos de ley, están por votarse. Entonces, para que se dé prioridad, aparte los de la mesa del diálogo que él está convocando, a estos proyectos que nos van a ayudar a reactivar la economía. Nosotros como país necesitamos volver a crecimiento mínimo del 4 o 5%, y ahí están los proyectos que pueden ayudar. Entonces, la Asamblea Legislativa realmente hoy, a pesar de que es un año electoral, creo que hay conciencia, así la Asamblea Legislativa, pues, estadísticas muy productiva en aprobación de proyectos, y hoy lo que en las reuniones que hemos tenido nosotros con algunos diputados nos dicen, ahora estamos esperando que el Poder Ejecutivo convoque esos proyectos, y cuando los convoque, ejerzan la presión, si quieren, díganos ustedes cuáles son los prioritarios, pero necesitamos que el Poder Ejecutivo los convoque, y en eso estamos hoy nosotros.
Este 2020, en julio, ha sido muy difícil, un año complicado para el sector privado, complicado para las familias, complicado incluso para el gobierno. Pero preguntarle a propósito, ¿cuáles son las expectativas que tiene la Cámara de Comercio en relación con la recuperación del sector y recuperación económica? Bueno, lo primero, y es algo muy importante que tenemos que tener conciencia, es que no se ha acabado la pandemia. Ahora, la conciencia nuestra es, la pandemia no se ha acabado, no sabemos cuándo tendremos vacunación, entonces es mantenernos abiertos. Entonces, de ahí que seguimos trabajando con el gobierno de la mano, buscando las mejores prácticas en protocolos, la disciplina, mensajes a los costarricenses. Y aprovecho ahora que estamos conversando, Esteban, viene la Navidad, tenemos que cuidarnos, tenemos que protegernos para que los contagios no aumenten, sigamos más bien disminuyéndolos y tener la tranquilidad de que estamos abiertos y no hay saturación del sistema. Entonces, eso es lo primero. Inclusive hemos trabajado pongo el ejemplo de la Municipalidad de San José, con el equipo de la municipalidad muy de cerca, y ya se han puesto 7,000 sellos en lo que es el área metropolitana de comercios que cumplen con los protocolos COVID. Entonces, uno va por ahí, es cómo nos mantenemos abiertos. Y esa es la primera parte. Lo segundo que nosotros estamos trabajando es, obviamente, en esta propuesta que no hagan más impuestos, porque no podemos pagar más al sector productivo ni a familias con impuestos. Más bien necesitamos generar esa confianza que es de lo que estamos hablando. Entonces, es que nos escuchen. Y este es un país sobrediagnosticado. Creo que las cámaras, los economistas, los mismos partidos han propuesto muchas opciones que no necesariamente son impuestos. Sí, hay que apretarse la faja, y hoy le toca al gobierno apretarse la faja. Y nosotros ya dábamos un ejemplo. Mira, nosotros, el gobierno nos pidió cerrar puertas, o nos obligó a cerrar puertas, y nosotros cerramos puertas, y eso obligó al desempleo que tenemos hoy, a la reducción de jornada y al cese laboral. Pero el gobierno también cerró puertas en parte porque nos fuimos al remoto o lo que fuera, y no ha habido ningún solo, digamos que apretada de faja, o ningún solo sacrificio de ese lado. Entonces hoy ya que estamos en reactivación, bueno, no puede haber convenciones, y por ahí tiene como estábamos hablando al inicio. Entonces va por ahí, y después son los proyectos estos de ley que esperamos para el 2021 que sean aprobados, y son las señales que necesitamos como país para que haya reinversión. Y nosotros en Costa Rica tenemos un modelo exitosísimo, Esteban, que son las zonas francas. Cuando uno ve ocurrencias de tocar zonas francas, uno dice, bueno, es que algunos políticos se ve que nunca han pagado una planilla. Hoy las zonas francas han crecido 20,000 empleos en media pandemia, 16,000 y pico netos, entre algunos que hubo que despedir. Pero hoy las exportaciones del país se han mantenido estables gracias a zonas francas. Y eso son divisas que están entrando a Costa Rica. Zonas francas, en las estadísticas que tenemos también, contrata igualmente mujeres que hombres. Hoy 30% de las mujeres no consiguen trabajo. En fin, hay una serie de beneficios que podemos entrar a detallar, como que el 11% de los ingresos de la Caja Costarricense del Seguro Social durante la pandemia vinieron de zonas francas. Ellos contratan, mayor parte de sus colaboradores son de colegios públicos. Entonces, tenemos más bien que incentivar zonas francas. ¿Y por qué no pensar en darle a las empresas que están fuera de las zonas francas mejores condiciones, para que contraten más personal y ahí paguen más impuestos? Finalmente, don Julio, ¿qué proyectos para el sector son importantes en este nuevo año que está a la vuelta de la esquina? Bueno, nosotros aquí estaba viendo, nosotros tenemos ya proyectos presentados en la Asamblea y que ya tienen proyectos de ley. Ejemplo, el 21977, ley para aumentar el flujo efectivo de las empresas. Ese es un proyecto que está ahí. El 21182, para reformar las jornadas excepcionales de trabajo, que hemos venido, el famoso 4.3, la ley del trabajador independiente, el 21434, porque hoy, si yo soy un trabajador independiente, en la caja pago un 18%, y si usted y yo trabajamos, usted en la República, yo en la empresa que trabajamos, pagamos un 10%. Entonces es poder mantener ya de que yo pueda contratar a una persona por el tiempo real laborado, y no como es ahora, que si lo quiero contratar una semana, entonces tengo que pagarle sobre el salario mínimo del mes, y eso causa informalidad. Esos proyectos que son de la caja son claves. El proyecto que nosotros tenemos, inclusive, que es una ventanilla única para formalizar empresas desde la Cámara de Comercio junto con el gobierno,
Tenemos el contratación pública, que ya es el proyecto de la Contraloría General de la República para todo lo que tiene que ver con el SICOP. Eso urge que se implemente, ya está ahí, pero que se vote. Bueno, entonces tienen que convocarlo el gobierno, que está compromiso de mesa de diálogo, para que se vote y ahí tengamos un Estado que realmente compre mucho más eficientemente. Y después tenemos el tema banca, ahí tenemos proyectos de la banca para poder tener accesos a lo que es banca del desarrollo. En fin, hay varios proyectos que ya están en la Asamblea, que lo que necesitamos es que se vote. Uno exitoso que tuvimos nosotros fue el de datáfonos, porque el proyecto de datáfonos ya le da flujo de caja a las empresas al bajar la comisión. Hay otro que es decirle al gobierno que cuando usted paga con tarjeta de crédito, ya no le retenga el 1.7% de renta ni el 6% de venta, sino que lo haga en el momento que hay que pagarlo, porque hoy las empresas necesitamos flujo de caja para poder retener a nuestro personal. Entonces, son proyectos que estamos muy puntuales, que estamos pidiendo que se convoquen. Y tal vez nosotros tenemos un proyecto estrella que hemos hablado, se habla de que la venta de activos públicos. Ya un economista habló de un proyecto que nosotros estuvimos hablando con él, pero es la posibilidad de, si no son fondos de pensiones, para comprar el 49% del Banco Nacional o el Banco Costa Rica o el INS. Tuvimos una conferencia con el CEO, el presidente de una compañía panameña que tiene un modelo que se vende el 49%, el 2% queda en los colaboradores y el 49% queda en la institución siempre pública, o en manos de las instituciones públicas. Pero ese 2% que queda en manos de los colaboradores ha sido en Panamá sobre todo una experiencia muy positiva, porque los sindicatos más bien buscan mejoras y cómo ser más eficientes y no tener privilegios, porque saben que ese 2% se distribuye entre todos los que están trabajando en la empresa. Entonces vamos a seguir promoviendo ese modelo, porque ahí sí es un 4, 5, 6% del PIB que entraría directo a las arcas públicas. No es a corto plazo, pero sí es importante traer eso a la mesa. Claro, con este mensaje de tener un mejor clima de negocios, un mejor clima de comercio para el país, damos por finalizado este Facebook Live. Don Julio, muchas gracias por acompañarnos, y a ustedes, los que estuvieron con nosotros en estos momentos y quienes verán la transmisión posteriormente, les agradecemos mucho el haberse tomado el tiempo. Muchas gracias y buenos días. Buenos días, gracias.